¿Cómo están? Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde su propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy iniciamos en la sesión 176. Continuamos con algunos temas dentro del estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a dar algunos comentarios generales solamente. El propósito de esto es no vamos a profundizar, ya que este material se va a ver en los otros capítulos desde el 16, 17, 18, 19 y 20. Hay ciertas cuestiones y hay muchísimas más referencias, nada más dar algunos conceptos que van a ir ligados a los otros temas que hemos estado viendo, principalmente del rapto y también la cuestión de Israel, que son puntos también que se han visto que desde el punto de vista de una teología pretribulacional, dispensacional, se cree. Y desde el punto de vista, desde una doctrina reformada, no está correcta, ¿ok? Porque no tiene el sustento bíblico, como lo hemos visto y lo hemos comentado en los videos pasados, los cuales pueden ustedes checar. Muy bien, acá algunos comentarios y preguntas nuevamente para iniciar y tener un poquito pues, de meditación, pensar en esto. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos Armagedón? ¿Ok? Mucho de esto estamos influenciados realmente, si ustedes hacen el ejercicio. ¿Por qué tenemos este concepto? Sea el que sea, bien o mal, ¿por qué lo tenemos, no? ¿En dónde está fundamentado? Es algo importante porque muchas veces no hacemos ni siquiera el intento o muchas veces también nos quedamos y nos conformamos con una pequeña lectura, con una pequeña o un estudio mucho más ligero y que no queremos profundizar en lo más mínimo. O la otra también es que hemos profundizado más y tenemos el concepto que se tiene. Y también cómo es nuestro concepto, en el sentido que sí es bíblico, porque también una cosa curiosa, ¿no? Está como en todas las denominaciones, ¿no? Todo el mundo cree una cosa diferente, pero ciertamente no todos pueden estar bien. Ese es el punto, ¿eh? No todo el mundo puede estar correctamente en esto. Así que aquí tendríamos que también checar si esta es una cuestión de teología popular, es decir, si este concepto es algo que viene de lo que eh, algo de tipo eh, de lo que normalmente en cierto tipo de iglesias predican para tener, porque esto también produce, todo esto produce miedo, todo esto puede también producir intriga, hasta mucho, como yo lo comento, morbo. O esto también es un concepto de tipo de películas que vemos en el cine, o simplemente de algún tipo de historias, comentarios de otras personas, en fin. ¿Cómo es nuestro concepto? ¿No? Y lo importante aquí es que siempre debe de tener un concepto bíblico. Bíblico correcto, porque como decía, todos, si vemos, cada quien va a querer, no, lo que yo pienso es correcto y lo que yo pienso es correcto, pero no puede estar todos correcto. ¿Qué tan importante es entender correctamente esto? Porque también viene el concepto de que no, pues es algo secundario, no es un nivel 1, es un nivel 2, digámoslo así. Ok, esto no me va a quitar, ya comentamos en anterior videos que ciertamente esto no es una cuestión de que nos va a condenar, pero es mucho, muy importante tenerlo claro, porque sigue siendo palabra de Dios. Y algo interesante, los que comentan, observen esto, los que no, hacen mucho comentario de que no es algo primario, sino secundario, son los que más hablan de esto y en los cuales su cabeza está más esto y no en la cuestión de evangelio como tal. La mayoría. Es algo interesante. ¿Qué tiene que ver esto con Israel, el rapto y también el milenio? El milenio aún no lo hemos comentado, pero ciertamente con Israel tiene que ver porque precisamente lo que vamos a ver que el concepto también dispensacional, lo que la teología popular mucho habla de esto, es de que están atacando precisamente a Israel. No atacan a la iglesia y esto hace un cambio totalmente
distinto, ¿no? No es lo que se está hablando de una teología reformada. Todos aquellos que piensen así son dispensacionales. Y también viene el rapto, porque en el rapto tiene que ver el rapto, porque volvemos a ver, ¿no? El rapto es Dios va a sacar desde el punto de vista dispensacional a la iglesia, deja al pueblo de Israel y sigue jalando, sigue trabajando ahí. Y el milenio es precisamente esos 1000 años que inician desde el punto de vista dispensacional después del rapto que viene. Entonces, y termina el milenio y ya, viene Jesucristo con todos, otra vez regresa a la iglesia, viven ahí tanto los de Israel con cuerpos normales y toda la iglesia con cuerpo glorificado. Y eso no es bíblico. ¿Okay? Hay conceptos que si empezamos a simplemente a pensar un poquito más, con ganas de ver por qué y cuestionándose van a ir saliendo. Entonces, sí tiene que ver esta cuestión de Armagedón con la cuestión de Israel, el rapto y el milenio. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, y como decían, el rapto no es la cuestión que hablaba Tesalonicenses, que dice que seremos arrebatados, y como decía también que existen ciertos también tipos de pastores que lo consideran como una especie de rapto que nada más es de la tierra al cielo y vuelven otra vez a la tierra. Observen, pero no es de ahí y los saca y se los lleva al cielo y después regresan. Eso no pasa. Eso no es en la parte de la Biblia. Regresan otra vez aquí. Muy bien, entonces un poquito acá, aunque esté en inglés, me lo voy a también de explicar un poco. Esta es una línea de tiempo aquí de la gran tribulación. Y veamos aquí tantito que aquí está viene Jesucristo. Aquí hay cierto tipo de notas. Todo esto es una línea de tiempo dispensacional. Desde el punto de vista reformado, no es correcta. Ok, entonces aquí viene el rapto, como lo podemos ver en esta flecha, se va y está la iglesia aquí totalmente en todo este tiempo. Entonces pasa y viene estos periodos, los años de tribulación, y y después, antes y después de la segunda venida, aquí, aunque realmente esta segunda venida para ellos sería una tercera venida, porque Cristo vino, murió, va a la primera, y después viene otra vez por su iglesia de la segunda, y después viene la tercera. Y eso es ridículo, totalmente ridículo, porque eso no está desde el punto de vista, ¿por qué? Porque en primer lugar el rapto no es lo que es. Entonces, pero aquí lo interesante es de que después de esto aquí viene Armagedón. Y aquí lo que me la quise ponerlo porque desde el punto de vista dispensacional, aquí vienen los sellos, las trompetas, y también vienen aquí las copas. Esta lo ven como si fuera una cuestión continua, una historia lineal. Pasan unos, pasan los sellos, las trompetas y las copas, y eso no es así. Lo vamos a ver y vamos a estar viendo cómo se refiere, a qué se refieren los sellos y cómo eso está apuntando al Antiguo Testamento. Y después vuelve nuevamente las trompetas y toma el mismo sentido y los mismos conceptos que utilizan los sellos. Y después viene otra vez lo de las copas y toma todo otra vez igual. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Juan está reutilizando y estás nuevamente dando el mismo comentario. Es por eso que el Apocalipsis no se puede leer linealmente. ¿Y por qué no se puede no se puede leer linealmente? Porque no está escrito linealmente. Si yo lo leo linealmente, como si fuera una historia de una película que empieza y sigue, eso no es correcto. Esta sería como si fuera que una de esas películas que empieza y después regresa otra vez y otra vez y otra vez y otra vez regresa. Es por eso que esto es parte de este concepto que cuando la Biblia, el Apocalipsis, perdón, se tiene que leer en el concepto que hemos comentado de un paralelo progresivo. Entonces se va viendo paralelamente, regresa, regresa, regresa. Y ahorita vamos a ver algunos conceptos, cómo es que regresa y sale. Y es absurdo, totalmente absurdo pensar
que se regresa nuevamente a, perdón, que sigue en una continuidad, y eso no es. Y aquí vamos viendo otras cosas, ¿no? O sea, de estas líneas de tiempo, si ustedes hacen una búsqueda, hay bastantes cambios. Este tiene algunas posturas de algunos, ¿ok? Sea yo lo único que quiero, o sea, desde el punto de vista de esto, no está correcto, ¿verdad? Porque en primer lugar no pertenece a ninguno de este esquema. Pero en esta otra figura que tengo aquí, perdón, en esta figura que tengo aquí, hay dos tipos de bueno, tres tipos de observaciones de tipo milenial en esto. Y aquí vemos el premilenialista que estamos aquí hablando, y vemos aquí cuando viene Jesucristo, es crucificado, ya el Pentecostés, empieza el tiempo de la iglesia, el de aquí. Después aquí, desde el punto de ellos, viene la ruptura, saca a la iglesia, viene la gran tribulación, 7 años que corresponde a las 7 semanas de Daniel, y lo entienden es como si fueran los 7 años, y después viene, regresan todos, a ellos aquí ven, con el Armagedón, cuando esta gran tribulación, totalmente con esta gran tribulación, aquí viene este tipo de Armagedón, viene la lucha, y cuando esto viene, Jesucristo viene con todos sus, este, ahora sí, sus huestes celestiales, iba a decir ahorita voy a comentar de santos, pero entonces aquí algunos le ponen que es Armagedón, y también después entra en los 1000 años, donde después Satanás es liberado, ¿ok? Para ellos desde ese punto, porque lo consideran que está encadenado, y no es que esté encadenado como tal, o no, nadie de los dispensacionales creen que está encadenado. Ese es un concepto también de tipo simbólico, hasta el dispensacional lo cree así. Y después viene aquí la guerra de Gog y Magog. Observen que aquí está Armagedón y Gog y Magog en estos tantos. Después de ahí termina, viene el juicio. Ellos le hablan aquí del gran trono blanco, etcétera, etcétera, que también es otro concepto dispensacional. Y esto no está. Pero aquí lo que viene, por ejemplo, el reformado, el milenialista, considera que Jesucristo viene, resucita ciertamente, y él reina, ¿ok? Él está en ese momento, porque ahorita, ¿dónde está Cristo? En el cielo, reinando. Dios lo hizo, el Padre lo hizo rey de todo. Entonces él, por eso ahorita él está reinando totalmente en el cielo con todos sus santos. Y este es el periodo de la iglesia. Entonces, durante este tiempo, el 1000 años es una cuestión simbólica, que es todo el tiempo que va a estar el tiempo de la iglesia, hasta que llegue el tiempo de la gran tribulación. Observen que no es este rapto, y esta gran tribulación está toda la iglesia, no es esta gran tribulación, y esta gran tribulación que lo marca en la Biblia desde el punto de vista dispensacional, no incluye aquí a la iglesia como tal, porque la iglesia, esto es para los de Israel. Y aquí están todos, y después va a venir aquí cuando ya el último momento, como dice, va a entrar, y aquí le llaman como si esta es la guerra de Armagedón en Gog y Magog. Ok, lo hacen de Gog y Magog. Termina bien el juicio final, esta es la segunda venida, y aquí viene el juicio final. Observen que la diferencia de este juicio, que lo vamos a ver después, con este del blanco, el blanco y este es el mismo, el de las naciones y este es el mismo. No hay dos juicios, hay uno nada más. Volvemos a ver que el tener dos no está en la Biblia como tal. Y otra cuestión, aunque no estamos hablando de los postmilenialistas, viene el periodo de la iglesia, después viene aquí un milenio, pero este periodo también piensan que está aquí estos 1000 años, ¿ok? Aquí que está, había dicho que está libre, pero no, está atado. Este está atado también aquí Satanás, y después de aquí ellos vienen la gran tribulación, donde se desata, y viene aquí Armagedón y Gog y Magog. Si ustedes ven, el, el esquema postmilenial y el amilenial es muy parecido.
o bueno, es parecido, no mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tiene este nuevos tierra, es nuevos cielos, nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra. Aquí viene en estas dos posiciones, tanto la milenial como el postmilenial, es exactamente igual. Viene el periodo de la tribulación, Armagedón, Gog y Magog, viene exactamente lo mismo, pero ellos creen que existe un periodo de 1000 años también físicamente, a diferencia de la milenialista del reformado, que es el tiempo simbólico de los 1000 años. Entonces aquí está esta parte de Armagedón y lo pongo en color, en círculo rojo. Muy bien. Entonces, aquí algunas figuras que encontré. Aquí algunas pinturas, y estas pinturas, por eso, ¿en qué está basado nuestros conceptos? Estos son conceptos, esto lo que así no va a venir, pero aquí ponen como el gran caballo, entonces hay gente que trata de dibujar las figuras que dice el Apocalipsis, pero son figuras que tenemos que leerlo en términos del Antiguo Testamento. Si yo hago una exégesis, una interpretación sin considerar el Antiguo Testamento, estoy completamente mal. Y esto de aquí es el valle, en teoría, del Megiddo, en donde los dispensacionales piensan que aquí va a ser la gran batalla, y todos van a estar. Entonces, Israel se va a encontrar en una posición para el dispensacional atacado por las otras naciones. Y van a pelear y las van a atacar, así la idea, por todas partes. Y cuando ya vean que ya están casi perdidos, como si fuera una película, entonces vendrá Jesucristo con todos para vencerles. Eso no es una cuestión bíblica. Eso no es lo que está diciendo la Biblia en términos de una batalla, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, este de aquí es esta parte de Israel, ¿verdad? Y esta parte de aquí es el Valle de Jezreel. Y aquí desde el Wikipedia dice, en el Valle de Jezreel existe una gran cantidad de importantes localidades antiguas y modernas. La antigua ciudad de Megiddo, aquí, está situada en el sur y el oeste del valle. Entonces, en esta parte, si lo quiero yo ver desde un plano, en esta parte estaría la guerra. Entonces, en teoría, Israel sería atacado de acá y de todos lados. Lo van a rodear, en teoría, que eso no es, insisto mucho, porque después no creo que se entienda que mi concepto es de que va a ser rodeado. No va a ser rodeado, porque en primer lugar Israel ya no tiene, el Israel político no tiene nada que ver con esto. Ya no. Lamentablemente ahorita lo que está sucediendo con Palestina, que es esta parte de aquí, que se tiene y que y todos los otros países y que hablan también de Turquía y todos atacándolo, etcétera, ya lo ven desde el tipo escatológico. Ya dicen, ya se acerca el fin. Y ese es otro error. Y ahorita lo vamos a ver ahí en Marcos 13. Entonces, esto van a decir, ya los van atacando a este pedazo de pequeñito de Israel, totalmente va a estar para ellos vencidos, y vendrá Cristo con todos sus ejército y ganará, y entonces ahí se terminará todo. Después vendrá el juicio y entonces entra tierra nueva ¿cómo se llama? Y tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, muy bien, entonces algunos conceptos, y lo voy a leer nada más para ver en algunos puntos donde el plan de esto no es estudiarlos tanto, ¿ok? En Apocalipsis 16 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Estamos aquí entonces hablando de las copas. Como habíamos visto, los sellos era uno que se tenía, y ya después vendrían que las tenemos aquí, las trompetas, y después vendrían estas copas. Entonces, estaremos ya en Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón. Observen las figuras, ¿ok? Boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ok, entonces cuando veamos esto, vamos a tener que ver las plagas que se tienen en Egipto, que están relacionadas en cada una de estas. Y veremos claramente ahí cómo se está reciclando este mismo concepto.
Y dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí desde el tiempo dispensacional, ve, ahí está diciendo la gran batalla y todo, pero sigue siendo un comentario de tipo más simbólico. Tampoco está todo simbólico. No, no es que no sea todo simbólico, es que está hablando de toda una cuestión de simbolismo. O sea, eso de que salen de la boca del dragón y de la boca de la bestia, del falso profeta, espíritus inmundos a manera de ranas. Eso es simbólico. Entonces dice después aquí de aquel día, del día del Todopoderoso, este gran día, para que vayamos haciendo un poquito de comparación, se va a referir al día final desde el punto de vista también de reformado, pero en cuestiones de juicio. ¿Ok? He aquí de juicio que viene y de la gran tribulación cuando va a empezar y van a seguir y como va a haber del tiempo de la apostasía y todo, y van a morir y varias personas, eso sí lo comenta, y en ese momento vendrá Cristo a terminar con todo, el juicio se acabó. Entonces, ahí hay una cuestión de que esa es la interpretación bíblica, digamos, ¿no? Que no estaría hablando de una batalla física como tal. Y después dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si vemos esto, volvemos nuevamente que esto tiene exactamente el mismo tipo de comentario que tenía los otros pasajes de los evangelios. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok, entonces sale la palabra de Armagedón aquí. También después, en Apocalipsis 19, nos saltamos un poco más allá. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Si ven ustedes en esta figura que se tiene aquí, vi un caballo blanco. Entonces el pintor, sin mucha exégesis, sin mucho entendimiento bíblico y para confusión de todos, pone un caballo blanco. ¿Okay? Pero también es simbólico. No va a venir en ningún caballo. ¿Ok? Y después dice, un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Esto obviamente es ciertamente Cristo, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Esto de llama de fuego también tiene en otra parte que la habíamos comentado y lo vamos a volver a ver, que también se refiere a Jesucristo, y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y otra vez, mismo Juan, el Verbo de Dios, y lo vemos en Juan 1, en esto, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y si ustedes ven aquí el lino blanco y en caballo blanco. Entonces, lo que hizo este pintor, muy muy mediocre en el sentido bíblico, que nada más leyó un versículo y ya pintó. Y así está. Okay, entonces después dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y esto va a estar hablando de esta de las naciones. Ese es el juicio que Jesucristo va a venir a hacer. Y él les regirá con vara de hierro, fíjense bien, y él pisa al lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, estos títulos obviamente son de Jesucristo, pero no viene aquí a una cuestión como si viniera ar armado para pelear, viene a juzgar. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaros a la gran cena de Dios. Si ustedes ven esta de la cena, esto va a apuntar al final, ¿ok? No es una cuestión de guerra. Vamos a la batalla y después nos vamos a cenar, no, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. Observen esto, que esto lo vamos identificando, esta bestia, los reyes estos a quien simbolizan, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba
el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella de las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habrían adorado su imagen. La marca de la bestia, obviamente, tanto por lo que pone acá la marca de que era del Señor o de Cristo, es aquí el número del 666, ¿ok? Que era de ellos, de Satanás. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y de todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, aquí va a venir la cuestión. Este es un escenario, ¿ok? Este es un escenario que está pasando, que viene en el juicio, ¿ok? Después, en Zacarías 14, en los primeros versículos, dice aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová es cuando va a venir el juicio y ya entraremos a cielo nuevo, tierra nueva. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Fíjense bien, aquí es que está combatiendo con Jerusalén, pero estamos hablando de Zacarías profetizando hacia allá, y después en el Nuevo Testamento lo toman y lo van a, no, como lo comentábamos, no aplica a Israel, aplica a toda la iglesia, porque es el nuevo Israel, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Ok? Esto lo comentamos ya anteriormente. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa aquí, eso cuando habla aquí de todos sus santos, en otro habla un poco más de todos los que van a venir. Cuando Jesucristo venga, que es algo que también no pensamos, cuando Jesucristo venga y, como dice Tesalonicenses, lo encontremos en el cielo, Él va a venir con todos los que han muerto en Él, para que se les dé y ser resucitados ahí ellos también con un cuerpo nuevo. ¿Ok? Eso es importante que entenderlo. Zacarías pues viene aquí en el 6, dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Eso también lo comentamos. Será en el día del Señor, cuando venga el día del juicio. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Vean que después de aquí viene el juicio y reina. En aquel día Jehová será uno su nombre. ¿Ok? Vemos ahorita dos cosas. Este concepto lo ha comentado en Apocalipsis Juan, en el 2, 26, 27, al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Como comentábamos, esto lo está viendo Juan, no a Israel, sino a todo la iglesia, yo no hablo de la iglesia como gentil, sino a todo el grupo de creyentes judíos y gentiles en Cristo. Y dice, le regirá como con vara de hierro, otra vez viene la cuestión del hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está compartiendo este triunfo que va a apuntar precisamente al cielo nuevo y a la tierra nueva. Apocalipsis 3:21, se lo puso dos veces.
Entonces aquí vemos que también los conceptos de Gog y Magog, no los leeremos, están en Ezequiel 38 al 39, y donde Juan los va a utilizar ese mismo concepto. Va a ser desde Apocalipsis 16 al 20 y entre el 16, 17 y 18, especialmente en el 17 y 18, va a ver y hablando y se referirá a Babilonia. Entonces, Babilonia, pero es el mismo concepto que están hablando en Ezequiel 38, 39. Y cuando entra, por ejemplo, aquí en ya lo vimos en el 16, que se le va a llamar Armagedón, 17, 18, 19, el concepto lo maneja igual, pero lo va manejando por medio de Babilonia. Y en el 19, en el 20, aquí cuando habla de estos 1000 años, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de sus prisiones y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Entonces, Gog y Magog se tiene que ver en estos conflictos en Ezequiel 38 al 39, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es un juicio. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el fin de ellos. ¿Ok? Entonces viene todo esto, todos estos capítulos que hemos estado, hay es este paralelo, este progresivo. En otras palabras, existe un ciclo de repeticiones que la manera que Juan utiliza, y los vamos a comparar, o sea, en cada uno de los capítulos, y estará más claro. Ok, y en Marcos 13, en términos del fin, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Fíjense que aquí de luego, y parece ser que todos nos engañamos y nos dejamos engañar muy rápido, ¿no? Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y cuando hablo también muchos en mi nombre, ciertamente personas que están hablando, pero también personas que están, doctrinas diferentes, ¿ok? Diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, lo cual pasa. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores, lo cual estamos precisamente hablando, y pareciera ser que esta parte nos olvidamos, porque es precisamente que estamos morbosamente preocupados también, pero dice, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, ¿ok? Todo esto que está pasando ciertamente va apuntando hacia allá, pero aún no es el fin. Creo que vean bien claro, no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos. Estas luchas se han tenido siempre. ¿Ok? Como decía, en términos de paz, así, ahorita, aunque pareciera que no, en este tiempo, en el 2023, estamos en tiempos donde más pacíficos que otros tiempos, así de sencillo. Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Estos de dolores es como cuando una mujer va a tener un hijo, tiene las contracciones y ciertos dolores. No es que ya están naciendo, sino que son inicios de este nacimiento del bebé. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, antes de todo esto, el evangelio tendrá que estar predicado a todos los rincones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte
al hermano y al padre al hijo. Esto es parte de esta apostasía, esto es parte de esta gran tribulación que se tendrá al final, ciertamente, pero en términos de persecución, no en términos de guerra, de que van a atacar a Israel. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Observan que la causa es no porque que una cuestión de Israel, sino es por la cuestión del propio evangelio. Más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo mismo que habla Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es el Armagedón? El Armagedón no es una guerra física, va a ser una persecución al último de la propia iglesia. Y si eso se refiere, y no es físico, sino va a ser una cuestión por causas espirituales, aunque físicamente se les va a poner y van a morir y van a ser azotados y todo lo demás. Pero la razón va a ser espiritual, va a ser la cuestión del propio evangelio. Para terminar, les recomiendo este libro, que está en inglés ciertamente, pero pueden buscar a este autor, a Meredith G. Klein, y él fue el pupilo del teólogo, el, muy importante, de Guijardus Voss. Entonces, este es Meredith George Klein, que es este señor, ya falleció y es lo que sería interesante escucharlo. Y él habla también de Har Magedón, que Har es el monte de Magedón, donde no existe un monte, sino un valle, pero eso podemos ya después escribirlo y comentarlo para cuando estemos viendo el Apocalipsis 16. Así que los invito a todos a que chequen nuevamente las otras cartas, videos, perdón, de los otros temas y también vuelvan a ver este.